Como último video tenemos lo que es la regla del cociente. Esta es la tercera como regla que quería, perdón, la segunda regla que quería ver por lo menos esta semana. La próxima semana ya vemos como la tercera más importante. La regla del cociente, bueno, básicamente un cociente es una división, como vimos tal vez al principio del cuatrimestre cuando hacíamos división de polinomios, que era como el divisor y, no, el dividendo y el divisor, y eso me da un cociente. En este caso, la regla del cociente consiste en la siguiente forma. Muchas veces lo trabajamos con función f y función g. Yo lo tengo así, como para dar el ejemplo, tal cual como uno se lo enseñarían, pero ahorita les voy a mostrar cómo lo enseño yo, que tal vez es un método un poquito más práctico, digamos, en cuestión de nombre. Yo le cambio el nombre a las funciones, nada más. Entonces, por ejemplo, vean que aquí ven que la parte del numerador, que es esta parte de aquí arriba, es muy parecida a la regla del producto. ¿Cuál es la diferencia? Que la regla del producto es con una suma, aquí la regla del cociente es con una resta. Esa es la única diferencia. Que igual es la primera función derivada por la segunda sin derivar, y luego viene la primera sin derivar por la segunda función derivada. Pero entonces vean que la regla del producto es con una suma, la regla del cociente es con una resta. ¿Verdad? Eso por esa primera parte. Y la parte del denominador, está un poquito fácil. Vean que la parte del denominador es el denominador original evaluado o elevado al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la forma en la que yo, como profesora, yo, Adriana Arias Ureña, lo muestro? ¿Cómo lo enseño? Lo enseño de la siguiente manera. Yo lo reescribo de la siguiente forma. Numerador sobre denominador, que son dos términos que ya conocemos. Una fracción tiene un numerador, que es la parte superior, y un denominador, que es la parte inferior. Entonces, lo reescribimos de esa forma. El numerador, o sea, el de arriba, derivado por el de abajo sin derivar, ¿verdad? El denominador, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, entre el denominador al cuadrado. Vean que en esencia es lo mismo, solo que le estoy cambiando los nombres, pero son nombres que tal vez para usted y para mí son un poquito más fáciles de recordar. Que en vez de decir, bueno, cuál era F, cuál era G. Porque usted puede decir, o sea, G era arriba o era abajo. Aquí es más fácil, numerador siempre es arriba, denominador siempre es abajo. Entonces es una forma o un nombre que usted a fuerza sabe dónde está ubicada en la función, entonces es más fácil saber en qué orden va en cada derivada. ¿Ya? Entonces esta es una forma de verlo. Igual como les digo, cuando veamos la práctica, cuando hagamos ejercicios va a ser un poco más mecánico y conforme usted lo va practicando, haciendo ejercicios, se vuelve más una segunda naturaleza para usted. Entonces vamos a hacer dos ejemplos, igual con algunas funciones que ya vimos en el primer video de esta semana, para practicar el concepto. Entonces pasemos al primer ejercicio. Ok, tengo un numerador y tengo un denominador. De ese no pierde. Entonces igual voy a mirar la primera función, que es secante de x menos tangente de x más e a la x. Y eso en esencia tiene tres funciones. Secante, tangente y e a la x. Y la segunda función o el segundo grupo de funciones más bien sería x a la 3 más 3x a la 2 más 5x más 1. Bueno, no nos vamos a complicar mucho. Esto es x3, esto es 3x2, 5x y 1. ¿Verdad? Entonces, vamos a anotar aquí abajo nuestra función, ¿verdad? Nuestra regla. Entonces, numerador, denominador, menos, numerador, denominador al cuadrado. Okay. Ahora sí, vamos a hacerlo por partes. Entonces sería el numerador derivado. Entonces, como les digo, ya ustedes podrían brincarse incluso este paso y hacerlo directamente. Yo lo estoy haciendo por cierto orden, ¿verdad? Entonces, secante de x menos tangente de x más e a la x derivado. Entonces ya pasé por esta parte y voy con esta de aquí por el denominador sin derivar, ¿verdad? 3
2, 1 y 0. Ok. Menos, voy a continuar aquí abajo porque el espacio no me da. Incluso si no tuviera la lista no me va a dar el espacio. Entonces igual tengo que hacerlo por abajo. Este ya está. Ya pusimos el menos. Y ahora es la primera sin derivar. Secante, tangente, por la segunda función derivada. X3, X2, X1 y 1. Y todo eso va derivado, va dividiendo a d cuadrado. D cuadrado es la función de abajo. X3 más 3x2 más 5x más 1 al cuadrado. Vamos a borrar esta parte porque nos quita espacio. Entonces, paso acá y hago las derivadas. Entonces ya este lo hice y ya este lo hice. Entonces vamos con la derivada de secante. La derivada de secante era secante por tangente. Entonces ese ya está. Menos la derivada de tangente de secante cuadrado. Ya está. Más e a la x. Porque él es su misma derivada. Y ya está. Como les digo, ya alguien pudo, en vez de trabajar el primer paso, pudo haber brincado el segundo. Y está completamente válido. Ah, perdón, aquí me equivoqué. Paréntesis. Ok, listo. La otra función la dejo exactamente igual porque no la toqué. Menos. Me paso para abajo con la flechita porque no tengo espacio. Esto lo copio igual. Secante, tangente y el x. Un por no es necesario ponerlo, yo lo pongo por defecto, pero no es necesario ponerlo. Y voy con las otras derivadas, entonces bajo el grado, multiplico 3 por 2, 6, x a la 1, más 5, más 0, porque es una constante. Y todo eso queda dividiendo al x3 más 3x2 más 5x más 1 al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. Una vez más, no simplifiquen, no lo necesitamos. ¿Vean? Pero entonces ven que la lógica es, o sea, las derivadas no tienen como cierto razonamiento como adicional de que tengo que pensar cómo funciona esto, qué pasa si hace esto, qué pasa si lo otro no. O sea, aplique fórmulas como, ok, esto es una división, la única regla de división es la del cociente funciona así, la derivada es así. O sea, es lo que hay que pensar. De ahí es muy mecánico y es muy aplicable o calculero, por decirlo de alguna forma. Tenemos un ejemplo más, veámoslo y luego ustedes van a tener un ejercicio para resolver. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva.